Yo me enteré de eso después de haber desaprobado muchos exámenes a un nivel que casi dejo la carrera. Muy buena familia, ¿cómo andan ustedes? Bueno, bienvenidos a una nueva sección. Acá estamos en YouTube, un espacio en donde podemos explayarnos un poquito más y charlar de algunas cosas que en otras redes no podemos. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de cómo fue mi paso por la Facultad de Veterinaria. ¡Vamos! Corrí el año 2014, me voy a la ciudad de Río Cuarto, todo un cambio, ¿no? Una ciudad medianamente grande, ahí está la Universidad Nacional de Río Cuarto, y entre todas las carreras que tiene esa universidad está la carrera de Medicina Veterinaria, así que era una opción interesante, linda, un reto. Yo siempre, toda mi vida, quise poder aprender, saber cómo funcionaban los animales por dentro. A mí me gusta mucho la medicina y me gustan mucho los animales, y qué mejor que poder hacer una carrera que nuclea los dos, o sea, hacer medicina veterinaria. Así que mi ida a Río Cuarto fue con mucha esperanza, con muchos sueños, pensando que iba a ser un poquito más fácil en un inicio el acostumbramiento para ir a la ciudad, estar en un lugar donde hay muchos autos, mucho ruido, mucho movimiento, como también lo era el estudio. Yo pensé que por ahí iba a ser medio como el secundario, ¿no? Sentarse a estudiar y las notas iban a venir por sí solas. Pero la verdad es que en un principio me costó, y me costó bastante. Primero, decirles a quienes están queriendo iniciar la carrera es que no necesariamente tenés que tener una gran base para poder hacer una carrera como medicina veterinaria. A ver, yo venía de un colegio en donde la profundización, o sea, la especialidad del colegio secundario era metalmecánica. Nosotros no vimos prácticamente nada de química, entonces me tocó ir a una carrera donde la base es química. Yo no sabía ni siquiera hacer una sal. Y así fui a la universidad y yo sentí que de todos mis compañeros yo era el que estaba más rezagado, el que no tenía una base, el que no sabía bien. O sea, yo sentí que era el que peor estaba. Y eso no me desalentó, es más, me dio como más fuerzas para salir a encarar, a meterle más fuerza, a hacer las cosas mejor, a hacer los deberes, todo, incluso desde el cursillo de nivelación. Cuando uno ve que está en una desventaja, lejos de ponerse mal y decir, che, no, esto no es para mí, es el momento para decir, no, tengo que ponerle más pilas porque sé que lo puedo lograr y puedo hacer cosas hasta más grandes todavía. Eso de la medicina veterinaria en Río Cuarto, tenés un cursillo de ingreso de unos 2 o 3 semanas, donde después rendís unos exámenes, pero no es necesariamente obligatorio que vos los apruebes. Si vos los aprobás, entrás igual. La idea es que te niveles, que todos se nivelen y entren con un nivel básico de química, de matemática, de física a la carrera. Yo esos exámenes los rendí bien, nunca fui un estudiante sobresaliente, pero cuando inicio el primer cuatrimestre en la carrera, me encontré que era mucho más compleja de lo que yo creía y que debía llevarla muy al día, porque si yo un día no me ponía a ver lo que había pasado, lo que había visto en las clases, ya me entraba a perder y se me juntaba con el día siguiente y se hacía un matete de cosas que después, cuando iba a llegar el examen, no le iba a poder resolver. Y eso fue el primer error que yo tuve, de no llevarla absolutamente el día, y cuando llegaron los parciales fue como una bola de nieve, como una avalancha que me chocó. La verdad, me fue mal, no me fueron bien los primeros exámenes, no sabía bien cómo rendir, no sabía cómo estudiar, e incluso cometí uno de mis grandes errores, que fue creer que el estudio se basa en sentarse en una silla y pasar horas, porque siempre te dicen, las horas las horas trasero, de las horas de sentarse en la silla y leer, y yo creí que estudiar era eso, era sentarse solo en una habitación con una lámpara acá que te ilumine el libro y uno pasar horas, y mientras más horas pasa uno, mejor y más va a probar. Y la verdad es que no se habla tanto de la calidad de las obras. Siempre se habla de la cantidad de horas, pero no tanto de la calidad de las horas. Y es mucho mejor que vos pases 1 hora y estudies bien, a que pases 5 horas y estudies mal. Y ahí está la gran diferencia, en donde cada uno tiene que encontrar cómo es su manera de estudiar. Mi manera nunca fue estudiar solo, porque no me quedan las cosas. Yo me enteré de eso después de haber desaprobado muchos exámenes a un nivel que casi dejo la carrera. La primera oleada de exámenes fue dura, pero la llegué a sobrepasar. Me fue mal, creo que en uno nomás, y los demás todos raspando, aprobando siempre con lo justo. Pero mi problema estuvo en la segunda oleada de parciales, en donde me encontré con una dificultad mayor y con una diferencia entre parciales de un par de días. O sea, uno ya tenía que ir preparado hasta la etapa del examen, uno ya tendría que haber estado preparado de antes, y eso yo no lo había hecho, no me había organizado bien.
y pensé que en esos días anteriores podía llegar a compensarlo y estudiar y llegar a rendir esos exámenes, pero la verdad es que no. Me fue mal en absolutamente todos. Me fue mal en anatomía, me fue mal en matemática, me fue mal en química, a un nivel que yo me sentí completamente inútil y hasta sentí que mi cabeza no daba para eso. O sea, yo llegué a un momento que pensé que yo era burro, que no sabía, que tenía una deficiencia con respecto a mis compañeros, porque yo veía que mis compañeros aprobaban y yo no, y yo me esforzaba, pero no le estaba dando en la tecla. Cuando rindo los recuperatorios, tuve la suerte de que probé todos esos recuperatorios muy finos, no me sobró absolutamente nada, no me quedé libre en ninguna materia, pero sentí que me había matado ese cuatrimestre, que había rendido muchísimos recuperatorios y era el primer cuatrimestre de la carrera. Ahí fue donde realmente me planteé seguir o no con la carrera y dije, la verdad que si yo voy a renegar de esta manera con el primer cuatrimestre, yo me voy a morir, no puedo hacer 6 años así. La verdad que es muchísimo esfuerzo y la verdad que mi cabeza no me da. A mis compañeros les iba mucho mejor que a mí, con muchas mejores notas, que no iban a los recuperatorios, aprobaban directamente de una, y yo con los recuperatorios todo parecía que salía de una guerra, era una guerra campal cada vez que salía de un recuperatorio. Entonces tomé la decisión de decir, che, la verdad que no sé si es para mí, es una carrera muy dura. Yo quizás soy burro, ya vengo genéticamente configurado para no tener la capacidad intelectual de otras personas y está bien, lo asumo como una persona burra que soy. Y bueno, nada, fue cuestión de relajarse y decir, vamos a darle una oportunidad a este segundo cuatrimestre. El segundo cuatrimestre cambió rotundamente por algo que me sucedió, que yo no lo planifiqué, pero que fue un cambio rotundo en mi carrera. En ese momento decidí estudiar algunas materias con 2 compañeros que nos cruzamos. Todos éramos de la misma comisión. En el momento que tuvimos que ir a anotarnos para la comisión en el segundo cuatrimestre, nos colgamos y en vez de ir a la mañana nos tocó ir a la tarde. Nos conocíamos porque íbamos a la misma comisión en el primer cuatrimestre, pero en el segundo nos tocó estar juntos, solos, los 3. Y dijimos, vamos a hacer un grupo de estudio y vamos a ver si nos va bien o si nos sirve. Y ahí descubrí que lo mío era estudiar en grupo, no era estudiar solo, con una lámpara acá arriba sobre el libro y tratar de tragar horas y horas, sino que lo mío era leer en grupo y sobre todo escuchar. A mí me gusta mucho escuchar y debatir. Entonces esa oportunidad que tuve de poder leer entre 3 personas, debatir cada ítem que vimos, me permitió a mí darme cuenta que mi mente funcionaba como las de otras personas, pero de una manera diferente, no sentado solo leyendo el libro, sino que en grupo charlando. Y a partir de eso los exámenes se volvieron muy fáciles. O sea, yo ya podía, me sobraba, no te digo que era una cosa muy simple, ¿no? Nunca me saqué, no era de sacarme 9 y 10, pero sí razonando los exámenes los aprobaba con tranquilidad, sin tanta dificultad, sentía que me daba incluso para mucho más. Nunca fui un estudiante que persiguió el 10 o se mataba por el 10. Yo cuando sentía que ya estaba para aprobar suficiente, yo quise siempre saber para poder resolver cosas a campo, no para demostrar una nota a alguien en un currículum. Así que a partir de ese momento me di cuenta que la carrera para mí iba a ser en grupo y charlada. Y qué buena decisión que tomé. Y ya te dejo otro ítem más. No todos hacen la carrera de la misma manera. A veces algunos estudian en grupo, otros estudian de manera individual, otros les gusta escuchar, otros les gusta leer. A cada uno tiene lo suyo y eso lo tenés que encontrar vos, porque no hay nadie que te pueda pasar una receta. Lo importante es que en ese camino, hasta que te des cuenta cómo funciona tu cabeza, puede haber muchas frustraciones e incluso a veces te va a pasar como a mí, que pensaba que la cabeza no le daba. En realidad lo que no te está pasando es que no te estás encontrando con la metodología que a vos te hace bien. Si vos le das en el ángulo, te va a ser mucho más fácil cualquier carrera. Eso sí, hasta que vos encuentres esa metodología, te puede llegar a pasar que te quedes libre en alguna materia, desapruebes varios exámenes, desapruebes finales, como me pasó a mí, que yo desaprobé mis primeros 5 finales, los desaprobé, uno atrás de otro. Y te puede llegar a una frustración que hasta te lleva al límite de dejar la carrera. Guarda. Esto te puede pasar no solamente estudiando, sino que con cualquier cosa en la vida. Hay veces que hay que darle tiempo al tiempo y nosotros, cada uno tiene su manera de funcionar. Y encontrar esa manera de funcionar, no solamente en el estudio, sino que en la vida, lleva tiempo, lleva frustración, pero sobre todo nos lleva a nosotros a tratar de conocernos, que es la parte más difícil de la vida. A partir de ahí les puedo decir que la carrera se volvió mucho más amena,
No les digo que fue fácil, no es una carrera fácil. He sufrido en algunos exámenes, sí, bastantes. He estado cerca de quedarme libre, sí, también. Porque también tenés muchos componentes de suerte también. Hay muchas cosas que pueden llegar a pasar en una carrera. Es una carrera larga, en el caso de medicina veterinaria son 6 años. En esos 6 años pasan un montón de cosas, no solamente dentro de la carrera, con los profesores, con los compañeros, sino que también en la vida. Te pueden pasar cosas tristes, cosas familiares. Son carreras muy largas en donde no se premia tanto el pico, sino que lo importante es mantener una estabilidad. Con los años empecé a perfeccionar cómo era la manera que a mí me gustaba estudiar, cómo yo quería capitalizar el conocimiento para después poder llegar al campo y aplicarlos y pensar y poder solucionar un problema o salvarle la vida a un animal, sacando algo del libro pero sin sabérmelo de memoria. Y eso me llevó a que la carrera sea apasionante. La medicina veterinaria es una carrera muy apasionante que si la sabes llevar te va a parecer corta. A mí me llegó un momento que me faltaban un par de materias para recibirme y sentí que se me había pasado rápido y cuando me di cuenta ya estaba recibido y son 6 años. Entonces, tanto con la medicina veterinaria como con cualquier carrera, creo que lo mejor que te puede pasar es que te quede corta, que a vos te apasione tanto que la carrera te quede corta. Y para eso hay que darla en el clavo y no es tan fácil porque son decisiones que uno tiene que tomar cuando tiene 15, 16, 17 años. Tenés que decidir qué carrera querés en un momento donde sos adolescente y ni siquiera sabés qué querés para tu vida. Por eso, la elección de la carrera es fundamental y si vos decidiste mal, que hay una posibilidad muy grande porque sos un adolescente cuando decidís que querés estudiar, no tengan miedo de decir, che, me equivoqué, y echar para atrás. O sea, en la vida nos equivocamos, hay que saber, hay veces que se gana, hay veces que se pierde. Lo importante es que elijan una carrera que a ustedes les apasione y no lo busquen tanto por la plata. Si ustedes son buenos en algo, van a ganar plata, sea lo que sea. Obviamente hay carreras que van a ganar mucho más dinero que otras, pero no elijan una carrera por plata porque después ustedes tienen que trabajar de eso en su día a día. Y trabajar de algo que no les gusta, por más que les dé plata, no es lindo para la vida. O sea, la intención es que ustedes estudien, dediquen mucho tiempo, sean unos apasionados y que eso que eligieron en la vida les dé la subsistencia para poder vivir bien y disfrutar de otras cosas aparte de la carrera y aparte de la profesión. La medicina veterinaria me dio muchísimo. Me recibí, tuve la posibilidad de viajar por muchísimos lados, hice un montón de cosas que jamás pensé que iba a hacer estando dentro de la carrera y les puedo decir que uno como apasionado a lo que hace, hay posibilidades de darle en el clavo. Yo le di en el clavo con la carrera, yo la disfruté, pero sí, antes de todo esto, la sufrí y estuve a punto de dejarla. Es por eso que les dejo esta pequeña reflexión para que ustedes lo vean en sus vidas y sepan que por más que a veces las cosas se pongan complicadas, hay una salida. Hay una salida, hay que charlarlo y les aseguro que toda la gente que está alrededor de ustedes los puede ayudar y les puede dar un buen consejo que les ayude a encontrar esa salida o esa mejor opción que ustedes están buscando. Estudien, pásenla lindo y disfruten. Sobre todo disfruten cada decisión que tomen. Nos vemos, familia.